Mi nombre es Rafael Aguanes, estudiante de segundo año sección 1 de Derecho en la Universidad Rómulo Gallegos. El día de hoy voy a hablar en cuanto a la personalidad, la delincuencia y la delincuencia infanto-juvenil y la ecología criminal. Primero que nada, el tema de la personalidad. La personalidad es el conjunto de características que están dentro de nuestro cerebro, lo cual nos define como una persona. Nuestra personalidad tiene un impacto en nuestro mundo circundante. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras acciones o el conjunto de acciones que son nuestra personalidad van a tener un impacto positivo o negativo dependiendo de nuestra acción en las personas que nos rodean o en las personas que nos ven. La influencia de la personalidad en el mundo circundante es muy trascendente, en vista de que si tenemos una personalidad inadecuada, o en este caso para el caso de la materia, una personalidad de carácter antisocial o criminal, tendremos un impacto o estaremos generando un impacto negativo a nuestra sociedad, en vista de que hay personas con baja autoestima que tienden a imitar personalidades que ven dentro de su entorno. Por lo tanto, estaríamos contribuyendo o se contribuye por medio de nuestra personalidad, se contribuye al desarrollo de malas acciones dentro de la sociedad. Lo que podemos decir que es una cadena de círculos viciosos. Nuestra mala personalidad o nuestra mala conducta puede influir en otra persona para que también adopte la misma personalidad que yo, o que en este caso cualquiera de nosotros, y pueda convertirse en un antisocial. Cuando hablamos de la proporción de hombres y mujeres en el mundo criminal, las encuestas nos reflejan de que la incidencia o la proporción de hombres es mucho mayor que el de las mujeres. Cada vez que una mujer tiene una oportunidad de cometer un delito, un hombre tiene 7. Siempre, desde los inicios de las estadísticas criminales, se ha determinado que el hombre tiene mayor proporción dentro del mundo criminal. Sin embargo, las mujeres tienen un alto índice de delitos. Lo que podemos decir que la criminalidad en hombres requiere delitos de fuerza, o son delitos en los que se requiere fuerza. Y en las mujeres, en el caso de las mujeres, los delitos son delitos menores o que requieren de la habilidad que caracteriza a las femeninas. Cuando hablamos de los índices de criminalidad masculina y femenina, como ya dije, el índice de criminalidad masculina siempre es más alto. En Venezuela, el 78% de los reclusos condenados y procesados son del sexo masculino, mientras que el resto, que constituye una minoría, es de procesados y condenados femeninos. Cuando nos referimos a la criminalidad específicamente femenina, vemos que son delitos no tanto agresivos, son más delitos de inteligencia o delitos que pueden ser evasivos, como lo son la prostitución, el apoyo en delitos graves como lo son el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Esto en vista de que la mujer tiene más contacto o es un poco más perspicaz en estos puntos. También se encuentran las estafas o los desfalcos. Cuando hablamos de la delincuencia infanto-juvenil, como concepto decimos que es la delincuencia que se ve principalmente dentro de los jóvenes. Esto como consecuencia de un mal carácter o una mal formación en la educación del joven o del niño, niña o adolescente. Las causas principalmente son la baja autoestima, la tendencia a imitación de conductas inapropiadas que se han visto en su alrededor, y también por medio de trastornos que han sufrido dentro de su juventud. Cuando hablamos de los trastornos, hablamos de todos los efectos o de todos los acontecimientos que suceden en la vida de un joven que contraen una consecuencia negativa, ya sea violencia en la niñez y una mala educación o una no corrección a tiempo de la conducta del niño. Esto tiende a que la conducta del joven
o del niño, niña o adolescente se tornen un poco abusivas en cuanto al carácter representativo de la norma o de las leyes, y tienden a unirse a pandillas o bandas. Estos son grupos organizados que tienden a tener un fin o un propósito, el cual es cometer actos delictivos en conjunto, para así poder encubrirse o poder ser más perspicaz o fugaces a la hora de perpetrar sus crímenes. Cuando hablamos de todo este tema de delincuencia infantil o infanto-juvenil, es importante resaltar la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente, o la LOPNA, la cual es una ley orgánica que tiene como fundamento o tiene como objetivo que estos casos sean planteados de una manera especial, en vista de que las condenas no pueden ser equiparadas a de los crímenes de jóvenes, no pueden ser comparadas a los crímenes de ya personas adultas. En este caso, esta ley también protege al niño, niña y adolescente de los maltratos que puedan sufrir por parte de padres, familiares o las personas que estén a su alrededor. Y como último tema, la ecología criminal. Cuando hablamos de la ecología criminal, nos referimos al sistema o a los factores geográficos que inciden en la criminalidad. Cuando hablamos de criminalidad en el campo y en la ciudad, nos referimos a dos tipos de criminalidad totalmente diferentes, en vista de que en la ciudad o en las grandes ciudades se tienden a cometer crímenes en un mayor volumen o con mayor frecuencia, en vista de que hay mayor demanda de comodidades, bienes y servicios, y hay personas que tienden a tomar la criminalidad como una manera de vida. Entonces, cuando hablamos de la criminalidad en el campo, hablamos de que son más que todo delitos menores. Cuando hablamos de la criminalidad en las grandes y en las pequeñas ciudades, podemos decir lo mismo. Las grandes ciudades conllevan más crímenes o mayor incidencia de crímenes, en vista de que la presión social influye. En las pequeñas ciudades los índices de criminalidad son bajos, en vista de que en los pueblos o ciudades pequeñas la mayoría de sus habitantes se conocen. Por lo tanto, esto conlleva a una gran, a una gran familia en el cual todos se conocen, por lo tanto el índice criminal es mucho menor. Cuando hablamos de la criminalidad en los barrios o criminalidad en las pandillas, hablamos de los pequeños grupos criminales que se organizan o tienen como límites un sector o un territorio en específico.